Ok, Shalom Akiem. Primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Raha HaKodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino. Y me gustaría mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Ahora esta va a ser otra lección. Dios mediante sea una lección edificante para la elección del Señor, en los 144,000 y el tercio, que va a recibir esta palabra, y nosotros posicionados a darles a las ovejas del Señor de comer. Por eso hacemos estos videos entre semana, y como fue comandado de nosotros ir a las calles en los fines de semana para llamar a la elección, pues a la boda de entre Yahweh Shai y la elección. De eso se trata todo esto. Y en ese mismo proceso vamos a recibir o vamos a sufrir persecuciones, vamos a ser odiados, vamos a ser sometidos a diferentes tribulaciones por la palabra que está entre nosotros. Yahweh Shai nos dijo que si me han perseguido a mí, a ustedes también los van a perseguir. El maestro o el siervo no es más grande que el maestro. El trato que nuestro Señor recibió, nosotros mismos vamos a formar parte, pues, de los sufrimientos de Yahweh Shai. Y está siendo preparado ahorita. Todo esto que está pasando alrededor del mundo, todas estas van a formar parte de esta angustia que viene especialmente aquí en América, Babilonia la Grande. Aquí va a ser el sitio, zona cero, como le dicen, del caos. Todo el mundo va a estar en caos, pero especialmente aquí en América, Babilonia la Grande, porque va a haber una tercera guerra mundial que va a ser peleada globalmente, especialmente, pues, ahí en el valle de Yahweh Shaphat, donde el Señor va a reunir a estas naciones. Pero van a haber ataques, van a haber, pueden, traer a estas, ¿cómo se dice? Estas bombas de bolsa, atómicas, les dicen pocket nukes, que no tienen la extremidad de destrucción que los más poderosos tienen, pero una de esas que detone puede causar un caos, y puede traer a pasar, lo que está escrito, pues, que viene un tiempo de angustia, porque este diablo, como se ha manejado, porque el Señor nos ha puesto el espíritu para estudiarlo y mirar cómo navega, y él utiliza el caos para traer su orden, que va a ser una orden de decretos injustos, maldad, y muchos de nosotros que representamos al Señor Yahweh Bashem Yahweh Shai, que no vamos a tomar su karagma, y no vamos a ser eliminados, o la apariencia, pues, de ser eliminados, porque esos mismos hombres van a ser los primeros que van a regresar con nuestro Señor Yahweh Shai. Y vamos a empezar aquí, Apocalipsis 2, y Dios mediante esto sea edificante. Y vamos aquí al punto del versículo 10. Dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Y ese es el espíritu que tenemos que, con este mismo espíritu de poder tenemos que entrar a estos tiempos de angustia. Tener completa confianza que Yahweh Bashem Yahweh Shai nos va a proteger. Y vamos a leer unos preceptos, de nuestros antepasados, y cómo ellos fueron protegidos por Señor Yahweh Bashem Yahweh Shai. Todos nuestros antepasados, el rey David, todos los salmos que él escribió, fueron basados en las experiencias que él tuvo y la protección que recibió de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Dice, y por eso aquí Juan está exhortando a la hermandad a mantenerse firmes, que no tengan miedo, pues, en esas épocas. Dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer.
he aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. Y es lo que va a pasar. Nos van a mandar a esos centros de rehabilitación para ver si podemos ser instruidos pues en el sistema que ellos están creando. Y la mayoría de nuestra gente, que no tiene el espíritu, sí se pueden oponer por un tiempo, pero va a llegar a un punto donde la muerte, siendo presentada a ellos van a arrodillar el pie al sistema de Bob, especialmente cuando tengan a tus hijos. Eso te los han enseñado. Había una película de este hombre Samuel L. Jackson, y en esa película, él básicamente fue arrestado porque lo tienen como primera sospechoso ¿cómo se dice? De plantar bombas alrededor de las ciudades. Bueno, él no es, pues él es el que vino a interrogar al hombre musulmán, que básicamente lo tienen como en un sitio negro y lo están torturando, y llegan a un punto donde ellos ven que este hombre no le importa pues lo que hagan con su propia carne. Ahí es donde vinieron y básicamente le trajeron a la mamá, a la esposa, le trajeron a sus hijos, y le puso una pistola a la cabeza de la mujer, y básicamente lo utilizaron para como un método pues de engañar a este hombre, a que les diera la locación de estas bombas. So eso es algo que estos edomitas hacen, ellos van a torturar, ellos van a básicamente hacer todo lo posible para mantener ese poder que tienen. La escritura dice que ellos piensan que sus casas van a continuar para siempre. Alright, so no va a haber un límite a lo que este diablo no va a hacer, para mantenerse poder, pero por eso el Señor dice que le ha puesto, ¿cómo se dice? Perímetros que no puede pasar, so él puede hacer nomás lo que pues el Señor le ha dado a hacer. Pero va a ser algo aterrador cómo va a tratar este diablo en estos últimos días. Él no va a tener piedad, y por eso dice aquí que aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y eso es de eso se trata esto, porque Yahweh dice, este es Lucas 18 y 18, os digo que los defenderé o los defenderá presto, empero cuando el Hijo del Hombre viniera, hallará fe en la tierra. Y eso es lo que así se va a representar esta fe, así va a ser demostrada, que hay ciertos hermanos, obviamente que van a tener que dar su vida por el Señor Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, pero esos hombres ya tienen eso en su espíritu para poder soportar cualquier cosa que Satanás tire a ellos, pero como dice aquí, hallará fe en la tierra. Y esos van a ser los diferentes ejemplos de fe, que estos hombres van a demostrar al Señor Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, y por eso si vamos al libro de Apocalipsis 20 y vamos aquí al versículo 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Yahushai y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Yahushai 1000 años. Y ese es el premio pues que vamos a recibir si nos mantenemos fiel en este espíritu, en esta palabra, en esta verdad, porque hay premios, es un premio, recibir salvación, especialmente, ahorita la gente del mundo no lo puede visiluar o no lo pueden, pues no pueden pintarse esa imagen, porque,
como ellos dicen en el libro de Ezequiel, dice que eso, la visión es para otro día, eso no va a pasar hasta que yo ya no esté en este mundo, y ahí es donde el Señor va a venir como un ladrón repentinamente, cuando ellos piensen que están bien, que, se han salido con la suya. Eclesiastes 8 y 11, man, porque el juicio sobre una iniquidad no viene rápidamente. El corazón de esta gente, que es la mente, está dado en ellos a hacer el mal, a pecar, a hacer, lo que se les venga en la carne, ¿ok? Y por eso vamos a entrar aquí a Daniel 3 y 14. Y dice, habló Nabucodonosor y díjoles, es verdad, Shadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y es básicamente, cuando entras a la historia de esta reglas, estos decretos injustos, ciertos hombres vinieron a Nebuchadnezzar y les dijo, ellos le dieron consejo de básicamente crear esta imagen y básicamente con envidia poner a estos tres hombres en una posición donde, si querían vivir tenían que adorar a esa imagen, y básicamente esta es la historia de estos tres hombres justos que, mantenieron su integridad y ellos sirvieron a Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Ellos no arrodillaron el pie a este sistema. O mejor dicho, a ese sistema, que va a ser, lo que en estos días está siendo implementado. La única diferencia es que la imagen esta que era básicamente la de este hombre, va a ser, o la imagen que tenía que adorar era esa torre, pues, o esa estatua de este hombre, en estos días va a ser el Karagma, va a ser el grano electrónico, lo que va a ser sometido como algo que se tiene que adorar, que se tiene que, déjame chequear, okay, God, que se tiene que, alabar, pues, porque aquí vamos a entrar en Daniel 3 y 9, continuando. Dice, hablando y diciendo el rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Y es lo que él idomita, siendo que él piensa que él es un Dios. Vamos al libro de Ezequiel 28 rápidamente. Porque esto es lo que todo esto que está pasando representa. Este diablo, como dicen Habacuc 2, no tiene fin. Es avaricio, nunca va a saciarse con lo que ya tiene. Él siempre va a querer más porque se quiere posicionar como un Dios. ¿Ok? So, aquí en Ezequiel 28 y 1 dice, y fue a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Yahweh. Y el príncipe de Tiro son estos élites de esta sociedad, los que proclaman decretos, los que introducen, estas, decretos injustos, que empujan todo esto, lo que es el mundo, la sociedad, han básicamente, la palabra engineer, han engendrado una sociedad donde el mal está posicionado en una posición grande, como está escrito. Y lo bueno lo consideran malo en esta sociedad, porque así ha dominado este diablo a la gente del mundo. ¿Ok? Y aquí dice, así ha dicho el Señor Yahweh, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Ok? ¿Y qué le dio la habilidad a este hombre de hacer eso? La tecnología, la habilidad de conquistar a todas estas naciones y dominar el mundo de la forma que lo domina. All right? He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que sea
que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. ¿Ok? Con la grandeza de tu sabiduría en tu contratación has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Y es lo que ahorita vemos en estos idomitas, especialmente los élites, los que nunca ves, nunca vas a oír, nunca vas a verlos en estos juegos de fucking Super Bowl, como ves a todos estos diferentes celebridades que son promocionados como lo más alto, pues. Y en realidad eso no es el caso, ¿ok? Job 9:24 dice que el mundo ha sido dado a manos de los impios, ¿ok? Y si no, ¿quién y quién es? Pero ya fue identificado por los profetas, por el espíritu que fue derramado a nuestros ancianos, a sus ancianos, empezando con el hombre Abba Bivens, el anciano Abba Bivens, ¿ok? Y desde ahí, ha incrementado esta verdad también, eso es un balance, obviamente este diablo, está en un punto donde él realmente cree que puede derrumbar y tumbar y eliminar a Yahweh Bashem Yahweh Shai. Así de enaltecido es este diablo, y lo que está haciendo en el mundo, sin ningún tipo de temor, es lo que nos deja saber que, es un diablo completo este vato, y por eso aquí, podemos leer y comparar, lo que este otro diablo hizo, right? Pero no al nivel, obviamente, de estos diablos que controlan esta sociedad. Este diablo, el idomita, es de lo peor, Las naciones obviamente también no son, buenas, son nuestras enemigos, ¿ok? Pero el idomita, man, ese es un vato perverso, ¿qué dice Pablo? Hay un hombre más malvado que Isaú, que por un pan, un pedazo de pan, vendió su heredad, Ese es el tipo de persona con el cual estamos tratando, alguien avaro, alguien que no tiene paciencia, y por eso es de temer en estos últimos días, porque él viene con un fucking cuchillo, all right? Y por eso aquí dice versículo 15, ahora pues estáis prestos para que oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpal, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Y todo esto es lo que el idomita está haciendo, man. En esa época eran instrumentos de música físicos, que la gente estaba tocando, pero ahora, es como todos los chiflos y las campanas, en el inglés dicen the bells and the whistles, que representa, como un carro cuando le dicen, tiene todos the bells and the whistles, significa que ese carro es lo mejor de su clase, pues. No hay algo más lujoso de ese tipo de carro. Es el que tiene todas las diferentes, atributos, que lo hace más sofisticado. O es lo mismo que este diablo está haciendo con esta sociedad, man, Te ha pintado un mundo donde, el cielo es el límite, donde puedes ser lo que quieres, si quieres ser mujer, te puedes convertir en una mujer, si quieres ser hombre, si eres mujer, te puedes convertir en un hombre, Las drogas, nunca ha habido una sociedad más drogadicta, ¿ok? Todo esto es parte de la razón por la cual esta gente, va a tomar y va a adorar ese sistema, porque ellos no van a querer que ese sistema cese, ellos van a querer continuar viviendo en su nefasta conducta, ¿ok? Como está escrito en Mateos, man, como en los días de Noah, estaban comiendo, dándose a cazar, hasta el día que vino el diluvio y los tomó a todos, ¿ok? Pero así dice, y adoráis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, y aquí está el penatil, en la misma hora seráis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. No leímos que
en Apocalipsis, no la leímos, pero en Apocalipsis 13 y 16 está formada este versículo pues en otra forma, porque dice que todo hombre que no adorara a la imagen iba a ser quemado o iba a ser aniquilado. All right. So es lo mismo que está pasando, man. Este idomita no es alguien original. Él ha estudiado, lo que sus antepasados han hecho. Y al fin de todo, man, es profecía. Él no puede escapar profecía. Él está sujeto a profecía. ¿Ok? Pero dice aquí, porque si no lo adoréis, en la misma hora seráis echado en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Así lo está diciendo de una forma burlándose, como, like, ¿quién nos va a salvar? Like, niggas, así, con ese sentimiento, pues, que las naciones tienen en contra de nuestro poder, porque ellos temen a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, esos fucking bastardos, ¿ok? Pero dice Shadrach, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no cuidamos de responderte sobre este negocio. Ellos van a ser claros, van a dar el entendimiento sin rodeos, al punto, al grano, como se dice. He aquí nuestro Dios Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Porque el Señor Este es 2 Timoteos 1 y 7, porque no nos ha dado Yahweh el espíritu del temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. All right? Y así esos atributos que ahorita estamos adquiriendo van a ser utilizados para mantenernos balanceados, y que nada de lo que este diablo haga pueda tomar poder en nosotros. Este es Mica 3 y 8. Yo empero estoy lleno de fuerza del espíritu de Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, y de juicio y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ok, so ese es el espíritu que, hermanos, y la lección, Dios mediante, obviamente que los hermanos sean de la lección, van a tener. Este es el espíritu que va a dominar a estos hombres. All right? Pero regresando a Daniel 15 y 16, y eso fue lo que les dio la habilidad pues a estos hombres de enfrentarse a este rey que tenía el poder de matarlos. Ok, pero así respondieron, de una forma like, yeah man, fuck you, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai nos va a proteger, a la verga contigo, man, mi poder viene, well, vamos a agarrar eso rápidamente, este es Isaías, sé que es 35. Aquí vamos a empezar aquí en Isaías 35 y 1. Alegrarse han el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmel y de Sarón. Ellos verán la gloria de Yahweh, la hermosura de Dios nuestro. Y eso es lo que la elección va a recibir. Ellos van a, como dice aquí, van a florecer profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. ¿Ok? Porque hubo un tiempo donde estuvimos muertos, muertos en vida. Y ahora estamos vivos si seguimos estos mandamientos. El libro de Baruch 4, 1 y 2.
¿ok? So dice versículo 3, confortar a las manos cansadas, robar las vacilantes rodillas, decir a los de corazón apocado, confortados, no temáis, he aquí que vuestro Dios Yahweh, Ba'ashem Yahushai, viene con venganza, con pago. El mismo Yahweh, Ba'ashem Yahushai, vendrá y os salvará. ¿Ok? Y estos hombres sabían esto, man. Ellos estaban, como la escritura dice, estaban zarandeados en el espíritu. Estaban marinados, mejor dicho. Marinados en el espíritu. ¿Ok? Y les dio la habilidad, pues, de tener un espíritu donde nada iba a quebrantar la fe que tenían en Yahweh Ba'ashem Yahushai. La escritura dice, aquí está, este es Hebreos 6 y 18. Empezamos aquí en el versículo 17. Por lo cual, queriendo Yahweh, Ba'ashem Yahushai, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables que no pueden cambiar, es lo que significa esa palabra, porque nuestro poder no cambia. Números, que es 20 y algo, a 23, a ver. Ese es Números 23 y 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Y el Señor tiene cuidado para su elección. Él va a mantener a estos hombres. Él los va a elevar, les va a agarrar honor donde fueron despreciados. Ok, pero vamos a leer esto en Hebreos. Dice, como dice aquí, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Yahweh Ba'ashem Yahushai mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Yahushai, hecho pontífice eternamente según el orden de Melchizedek. Ok, es lo que la fe nos va a hacer, es lo que fe va a trabajar y lo que va a ejecutar en estos días, a la sorpresa de mucha gente. Ok, pero continuando aquí en versículo 18, y si no, estos son los tres hombres, sepas, oh rey, que tu Dios no adoremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y demudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez solía. Le entró esa madre, ¿me? Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba prisa y había procurado que se encendiese mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apriesa y habló y dijo a los de su consejo,
¿No echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ¿Es verdad, oh rey? Respondió él y dijo: He aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. You know? Y acá, hermanos, este fuego estaba tan consumidor que se consumió a estos hombres, se prendieron en fuego. Es como cuando hay fuegos y no es que, ¿cómo lo explico? Como cuando en California se prenden los fuegos, ¿verdad? Hay situaciones donde ni se ve que esté el fuego tocando la casa, pero de un de repente se enciende, ¿ok? Porque el calor y la calentadera, o el calor y el nivel de calentamiento es tan grande, man, que cosas que están sin que las toque, esa misma energía consume y quema. Es lo que pasó aquí. Estaba tan caliente, you know? Y por eso este hombre, este bastardo, rey, estaba asombrado, pues, que nada les estaba pasando. Y más que eso, había otro, que es Yahushua, man. Él es ese ángel que fue y protegió a estos 3 hombres. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del alto Dios, salir y venir. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey, para mirar estos varones, como el fuego no se enseñoró de sus cuerpos, ni cabellos de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Y estos 3 hombres representan a la elección, porque la elección va a tener que pasar por el fuego, pero van a salir ellos, resplandando, van a salir como oro, plata, dependiendo de qué elemento, de este fuego que va a venir a probar a cada uno de nosotros, que es este tiempo de tribulación, ¿ok? Pero dice aquí, Nabucodonosor habló y dijo: Bendito el Señor, o el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, o Yahweh, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes de que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. All right? Y esto va a volver a pasar. Esto va a volver a pasar. Y no ha pasado en la historia de nuestra nación. ¿Ok? Esto no va a ser ninguna diferencia. ¿Ok? So, acá vamos a empezar en 2 Macabeos 7:1. Aconteció también que 7 hermanos y su madre fueron tomados y obligados por el rey contra la ley a probar carne de cerdo, y fueron atormentados con azotes y azotes. Y hoy estás en el tiempo de este hombre, si no estoy en error, Antiochus Epiphanes, que básicamente decretó muchos decretos, para traer a pasar, muchas de las escrituras que Daniel habló de este rey que iba a venir, y él fue, y él trajo gran tribulación a nuestra nación, empezando con esa, Alexander, con sus 3 generales que heredaron su reino después de él, y todo lo que salió especialmente de la línea de Antiochus, donde salieron estos diablos, man, que le hicieron mucho daño a nuestra nación. Y esto es básicamente un tiempo, esta familia particular que fue, torturada, y aquí vamos a leer un poquito de esto. Pero uno de los primeros en hablar dijo así:
¿Qué quieres preguntar o aprender de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes de que transgredir las leyes de nuestros padres. Entonces el rey, furioso, mandó calentar sartenes y calderos, el cual, enfurecido luego, mandó cortarle la lengua al que primero habló. Y también las partes más pequeñas de su cuerpo, mientras sus demás hermanos y su madre miraban. Y como estaba así mutilado en todos sus miembros, mandó que, estando aún vivo, lo llevasen al fuego y lo freísen en el sartén, y como el vapor... Cancela aquí. Pero voy a empezar aquí otra vez, segundo Macabeos 7:5. Es que estaba chequeando si a veces mi teléfono, si no tengo suficiente memoria y no se me borra el video. Nomás quería asegurarme, pero todo está bien. Dice, y como estaba así mutilado en todos sus miembros, mandó que, estando aún vivo, lo llevasen al fuego y lo freísen en el sartén, lo cocinaron. Y como el vapor de la sartén se dispersase por un buen espacio, se exhortaron mutuamente con la madre a morir varonilamente, diciendo así, el Señor Yahweh nos mira y en verdad tiene consuelo en nosotros, como Moisés en su cántico, el cual testificó cara a cara, declaró diciendo, y él será consolado en sus siervos. Es español. Así que cuando el primero murió después de ese número, trajeron al segundo para hacerle un hazme reír, y después de arrancarle la piel de la cabeza con los cabellos, le preguntaron, ¿comerás antes que seas castigado en cada miembro de tu cuerpo? Pero él respondiendo en su propia lengua y dijo, no, por lo cual también recibió el siguiente tormento en orden como el anterior. Y cuando estaba en el último suspiro, dijo, tú, como un furor, nos arrancas de esta vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a los que morimos por sus leyes para vida eterna. Y es lo que tenemos que tener en nuestra mente cuando estos días vengan, cuando este diablo trate de hacer lo que está escrito que iba a hacer con unos de nosotros. Okay. Y estos hombres, ellos son de la elección, son hombres justos de Yahweh Bashem Yahushai, y pueden potentemente estar en uno de los campamentos y no están en el mundo espiritual. Okay. Dice, después de él, el tercero fue hecho objeto de burla. Después de él, el tercero fue hecho objeto de burla, y cuando fue requerido, sacó la lengua y lo hizo enseguida, extendiendo varonilmente las manos, y dijo con valentía, estas cosas las recibí del cielo, y por sus leyes las desprecio, y de él espero volver a recibir, de tal manera que el rey y los que con él estaban se maravillaron del valor del joven, pues no le importaban los dolores, y cuando éste murió también atormentaron y mutilaron al cuarto de la misma manera. Así que cuando estaba a punto de morir, dijo así, bueno es después de haber muerto por los hombres esperar la esperanza de Dios para ser resucitados por él. En cuanto a ti, no tendrás resurrección para la vida. Y obviamente no, que es un fucking idomita, man. Después trajeron también al quinto y lo desgarraron. Entonces miró el rey y dijo, tú tienes poder sobre los hombres, eres corruptible. Haces lo que quieres, sin embargo no pienses que nuestra nación está abandonada por Dios. Pero espera un poco y mira su gran poder y cómo te atormentará a ti y a tu descendencia. Tras
él trajeron también al sexto, el cual estando para morir, dijo: no os engañéis sin causa, porque padecemos esto por nosotros mismos, habiendo pecado contra nuestro Dios, por lo cual nos han sucedido cosas maravillosas. Pero tú, que intentas luchar contra Yahweh, Bashem Yahushai, no pienses que quedarás impune. Pero la madre fue maravillosa sobre todo, ¿ok? Y digna de honorable memoria, porque cuando vio a sus 7 hijos muertos en el espacio de un día, los soportó con buen ánimo, a causa de la esperanza que tenía en el Señor, Yahweh Bashem Yahushai. Sí, ella exhortó a cada uno de ellos en su propio idioma, llena de espíritu valiente, y estimulando sus pensamientos de mujer con un estómago de hombre, les dijo: yo no sé cómo entrasteis en mi vientre, porque yo no os di aliento, ni vida, ni yo mismo formo los miembros de cada uno de vosotros, pero sin duda el Creador del mundo, que formó la generación del hombre y descubrió el principio de todas las cosas, también por su propia misericordia os dará aliento y vida nuevamente. Ya que ahora no os consideráis a vosotros mismos por causa de sus leyes. Antíoco, pensándose despreciado y sospechando que se trataba de un discurso de reproche, mientras el más joven aún vivía, no solo lo exhortó con palabras, sino que también le aseguró con juramentos que le haría rico y feliz si se apartaba de las leyes de sus padres, y que también lo tomaría como amigo y le confiaría sus asuntos. Pero como el joven no le hizo caso, el rey llamó a su madre y la exhortó que aconsejara al joven para salvar su vida. Y después de exhortarla con muchas palabras, ella le prometió que aconsejaría a su hijo. Pero ella, inclinándose ante él, se burló del cruel tirano y le dijo en su lengua materna: oh hijo mío, ten piedad de mí, que de ti, que te di a luz durante 9 meses en mi vientre, y te di 3 años, y te alimenté y te crié hasta esta edad, y soporté los sufrimientos de la educación. Te suplico, hijo mío, que mires el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, y consideres que Yahweh Bashem Yahushai los hizo de cosas que no eran, y así también fue hecha la humanidad. No temas a este verdugo, sino, siendo dignos de tus hermanos, acepta tu muerte para que yo pueda recibirte de nuevo en misericordia con tus hermanos. Mientras ella aún hablaba estas palabras, el joven dijo: ¿a quién esperáis? No obedeceré el mandato del rey, sino el mandamiento de la ley que Moisés dio a nuestros padres. Mientras ella, Salak, ella le dijo: hey, esto está frío, man. Mientras ella aún hablaba estas palabras, el joven dijo: ¿a quién esperáis? No obedeceré el mandato del rey. Este hombre ya estaba en sus mentes ceñidos en la verdad, Y tú, que has sido el autor de todo mal contra los hebreos, no escaparás de las manos de Yahweh Bashem Yahushai, porque sufrimos a causa de nuestros pecados. Y aunque el Señor viviente esté enojado con nosotros por un poco de tiempo para castigarnos y corregirnos, sin embargo estará de acuerdo nuevamente con sus siervos. Pero tú, hombre impío, entre todos los más malvados, no te enaltezcas sin causa, ni te infles con esperanzas inciertas, alzando tu mano contra los siervos de Dios, porque aún no has escapado del juicio del Dios Todopoderoso, que todo lo ve. Porque nuestros hermanos que ahora han sufrido un breve dolor están muertos bajo el pacto de Dios de vida eterna.
pero tú, por el juicio de Yahweh Bashem Yahushai, recibirás justo castigo por tu orgullo. Pero yo con mis hermanos ofrezco mi cuerpo y mi vida por las leyes de nuestros padres, suplicando a Dios que tenga pronto misericordia de nuestra nación y que tú, mediante tormentos y plagas, puedas confesar que solo Él es Dios, y que en mí y en mis hermanos cese la ira del Todopoderoso, que con la justicia ha venido sobre nuestra nación. Y entonces el rey furioso le trató peor que a todos los demás y se tomó a pecho que se burlaban de él. Así que este hombre murió sin mancha y puso toda su confianza en el Señor. Pero por último, después de los hijos, murió la madre. Baste por ahora haber hablado de las fiestas idólatras y de las torturas extremas. So era una fucking conducta nefasta de estos impios, man. Y es lo que ahora estamos experimentando a un nivel más alto aquí en América, Babilonia la Grande. So, hey, man, exhorto hermanos, que tengan esto en sus mentes, en nuestras mentes, voy a decir, y que mantengamos este espíritu que vimos en estos 7 hombres y hasta la madre, una mujer, ¿ok? So, yeah, man, Dios mediante estoy así edificante. Quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashim, Yahushai, Bahashim, Rakah HaKodash. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra del molino. Y saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Voy a decir Shalom.